Canal 9 Bio Bio Televisión presenta Lo que está en juego podcast. Hola, ¿cómo están? Qué gusto saludarles. Bienvenido a Lo que está en juego podcast, análisis político junto a Francisco Gatica, rostro de Canal 9 Bio Bio Televisión. Me lo piden de todos lados. No, voy a mío. ser su manager, voy a empezar a cobrar. No puede Bueno, ser. lo vamos a presentar bien. ¿Quién es? Director de Economía y Finanzas de la Universidad Bio Bio. ¿Cómo está, Francisco? Muy bien, con un día nublado, como gris, propio de Concepción, ¿ah? Sí. Con frío, yo creo que tiene que Y estar empezó nevando. tempranito, lo vimos en la tela Sí, color. tiene que estar nevando, yo creo que en el Cerro Cayumán, que tiene que estar nevando. Deberíamos ir a dar una vuelta. Sí, Hacer no es un mala podcast idea. en terreno. En terreno, Insisto claro. que es una muy buena Como idea. en una terma. Sí, Si una alguna terma. vez el Congreso sesionó en una terma, hizo el Congreso termal. ¿Por qué lo que está en juego? No Bueno, sé, sí. bueno, Leslie Briceño, académica de la Universidad del Desarrollo y de la Católica de la Santísima Concepción. ¿Cómo estás? Muy bien, con bastante frío. Me da frío solo ver a Luca. mi colega acá presente, aunque según él, el El frío frío psicológico. es psicológico, Sí. es algo mental, ¿no? Para mí todavía no es algo mental. Termostato Serrano. Exactamente. Lucas Serrano, académico de la Universidad San Sebastián, director de Asuntos Públicos de Observa Bio Bio. ¿Cómo estás, Luquitas? Bien, feliz porque hoy día es viernes. Claro. Ah, sí, por supuesto. Sí, Claro. hoy día es viernes y eso se agradece. Claro. Miércoles con pinta de viernes. Son los mejores miércoles. Sándwich para varios. Yo igual me voy a tomar sándwich, pero me toca mañana, pero bueno. Ahora hay gente que porque se toman los sándwiches, los niños no almuerzan en el colegio, ¿cierto? Algo así. Ah, sí. Sí. O es una metáfora Sí. lo que... Oye, Ay, sí. mala palabra Estamos entre metáfora y sándwich. Mala palabra, pero es cierto, Sí. claro. Envejeció muy mal. Sí, no, es que... Bueno, Pero lo le bueno llaman- es que la Oye, agenda cambió. le llaman Porque de eso no sí. vamos a hablar hoy En día. Europa Sí. le llaman en España el manpuente. puente. Tampoco toquemos ese tema, que también Puente. tenemos problemas con los puentes. Los puentes. Oye, Claro. yo creo que lo que tenemos que partir yo sé que el tema va a ser el cambio de Sí. gabinete, pero hay que agradecer al presidente que haya hecho el cambio de gabinete ayer. Fue una consideración. Exactamente. Que pensar en nosotros. Que Claro. pensó en nosotros para que teníamos tema. El tema no iba a faltar. Sí. Sí. Bueno, como usted vio a Francisco hablar en la mañana, va a ampliar el análisis que hizo sobre este cambio de gabinete, modificación, ajedrez. Lo que está en juego definitivamente se tomó un poco la agenda ayer y partir por lo siguiente. Históricamente se ha batido un récord. Así es. Sí. Primer cambio de gabinete en 69 días. Pésimo número también para Muy los bueno. memes. Bueno, para depende- los depende memes. del concepto. Ya, perdón la ordinaria. Y en el caso del gobierno de Bachelet, fue en 126 días donde salió Andrés Saldívar, en su momento la que era ministra de Economía, y... Nuestro Martín Silich. Martín Silich, Sí, sí. Que era ministro de Educación. ministro de Educación. Por alguna razón. Y se hizo esta modificación que yo quiero partir por lo que me parece más extraño. Mara Cedini es reemplazada por Claudio Alvarado, que ya era ministro del Interior. Cosa rara, biministro, porque uno entiende que la vocería... No sé cómo va a dialogar con el Ministerio del Interior. Ahí lo vamos a conversar. Trine Steiner es reemplazada por Martina Rau, que era del MOP, y el MOP se lo dejan aquí en el Ministro de Transporte. Entonces, como en Y telecomunicaciones. Bueno, y Porque ahora telecomunicaciones. hay transportes, telecomunicaciones y obras públicas. Y además barra, canta, lee, Y yo quiero baila. yo quiero partir hablando de una señal que a lo mejor no vamos a tener tiempo de profundizar, pero son dos mujeres que salen del gabinete, entonces nos masculiniza más el gabinete, y por otro lado tenemos a dos hombres que van a hacer el trabajo que hacían las mujeres. Claro. O sea, como doble trabajo. Fea la señal cuando sabemos que hay cuadros en la derecha, especialmente en Chile, vamos para haber asumido estos cargos. A mí me pasa que es como rearmaste el tema. Es bien extraño, porque Sí. no incorpora gente nueva. Y además, lo otro que a mí cuando miro este cambio, claro, tú citabas el tema del cambio de gabinete de Bachelet, pero ahí tiene que ver con un cambio de la estrategia también. Lo mismo Tenían los que- pingüinos en la calle Claro, también. cuando también, por ejemplo, cuando sale Germán Correa del gabinete de Eduardo Frei, también es por un cambio de estrategia. Yo no sé si esto es un cambio de estrategia. No lo es, lo conversamos. No, Lo conversamos en la mañana. Bueno, Nosotros nos encontramos tenemos una buena costumbre de encontrarnos a veces 20 para las 8 de la mañana estábamos sí, conversando. en un pituto que no tenía por ahí. Entonces, claro, 20 para y hablábamos de eso. Finalmente, que no hay un cambio de estrategia. Y ese es un problema también. Y solo para tomar el punto que hacía Priscila, visualmente se nota que fue muy feo cómo se preparó todo. Obviamente lo de las señales, entendiendo que quizás este gobierno no está ni ahí con paridad de género y que incluso sorprendentemente había tenido una buena paridad de género en la entrada. Obviamente Steiner y Cedini no resistían, sobre todo Steiner.
Yo creo que este cambio es por Steiner más que por Sedini. Sedini aprovechamos el 2x1 Sí. y la dejamos Como salir. para pues. que no se note tanto. Claro, ¿sí? pero este cambio es por Steiner. Siempre los cambios no vienen solos, vienen con uno o dos. Claro. Claro, pero las Pero señales, y el solo pasaron señor- al punto, fueron feas. Igual, Claro. muy raro el rol de Pía Adriasola, que parecía una azor que contenedor. calmaba las lágrimas. Apoyo el mono lo- emocional. Una contenedora emocional. Claro, yo no me acuerdo si alguna vez Luisa Claro. Durán hizo eso, por ejemplo. O sea, No. yo puedo entender. Martita Larracha, no me lo imagino. Cecilia Morel Y la esposa de Edwin tampoco. No. O sea, yo puedo entender la necesidad de que es un momento emotivo, que obviamente aquí, si bien son 69 días, hay trabajo, hay gente que tenía un proyecto, que se creía en este proyecto. Que tenía que entregarlo nillado, parece, y no sabía. Bueno, ese es otro problema, ¿ya? Es que quizás hay un problema con presión lectora, Ahí parece. ¿ya? Pero es un acto político y uno se pregunta por qué la primera dama está en un acto político de esta envergadura. Ujú. Yo no recuerdo primeras damas en cambios de mando. Yo Es que su no- casa también, po. Eso es que es el principio. ¿eh? Bajo el living de su casa ella- y ella la- resulta que había un cambio Es la dueña, es la dueña de la Cámara. casa. Po. Ahora, claro, un poquito machista en realidad esa reflexión, porque ella es la dueña de la casa, ¿se entiende? Pero ella cumplió un rol de contención emocional y tú la viste tomándole la mano a las Mi ministras. pregunta Muy es, emocional. Ahora, oye, ¿pero qué habría pasado si los ministros que se dan sus nombres también habría estado no hubiera la sucedido, se hubiera visto Creo que no le hubiera tomado las se manos. hubiera lo visto menos. feo que le hubiera puesto Claro. las manos. Igual, ahora- Por eso es un poquito machista ¿me entiendo? ¿No? Un Igual poquito- es un martes pololeo bien raro, ¿no? ¿Cómo le meto normal a la televisión? Ahora, No voy si a yo decir lo que creo pensé que hay en el que, grupo más que WhatsApp. nada un ajuste, porque en rigor no hay rostro nuevo, No, ¿cierto? Es que eso dijeron, que no era cambiar ajuste. No, no ajuste, un ajuste ministerial, así está titulado. ¿cierto? Claro. Un ajuste ministerial con la siguiente reducción de ministros. Sí, porque eso es lo que está detrás. Eso. Tú no tienes rostros donde la UDI ahora va a tener, entre comillas, una persona con dos ministerios, ¿cierto? Claro. Y los republicanos van a ganar otro ministerio, o sea, consolidando un ministerio. Ahora, ojo que esa condición de ministro igual tiene una complejidad, porque estamos hablando de ministros que son políticos, ¿cierto? Pero eso no significa que los ministros actúen de manera concertada, que el equipo ministerial actúe de manera Claro. concertada. Eso no es así, porque los ministerios siguen siendo tanques que funcionan en vías paralelas. claro, ¿cierto? que, aunque la cabeza esté en otro lado, te junta. Aunque la cabeza está en otro lado, que Claro. lo que va a suceder, eso no significa que Obras Públicas va a actuar de manera sinérgica con transporte. No debería suceder. Ahora, cuando conversábamos con Leslie en la mañana y en general lo que uno piensa es, nuevamente, es que el gobierno aquí no claudica su estrategia. Más, No, si uno no. escucha las palabras de José Antonio Caz, le faltó decir, increíble labor, ministra, Claro, ustedes lo hicieron claro. mejor que nadie y que lata que se tienen que ir. O sea, no Claro, no hay autocrítica. Muy contradictorio. Claro, y porque- tampoco hay llamado a buscar refuerzos políticos. Claro. Que no está este llamado a Chile Vamos de decir, oiga, ya, ¿saben que necesitamos mejor conducción? Los cambios en sí mismos no me parecen tan malos. Quizás la conversación de gobierno y vocería puede darse en un contexto de nuevo interior, como sin seguridad pública y empoderar más al ministro pero el del Ministerio interior, del pero es una Interior. conversación. Pero- no es que porque sacaste una ministra, Pero- vamos a fusionar dos Pero ministerios. fíjate que en el Museo Priscila hay una cuestión que es súper importante. Alvarado siempre ha sido un constructor de consenso, ¿cierto? Es un ministro de muy bajo perfil. Yo no lo veo en una vocería dura, ¿me entiendes? Claro. ¿No? No es la impronta que le ha cultivado. Pero igual esto pasa en un contexto Claro. peleado con el Exacto. segundo piso. Claro. Pero es que ese es el tema, porque tienes un segundo piso donde sí, por eso comentábamos que esto no es un cambio de estrategia, porque al final tú tienes un segundo piso donde está Ira Razabal muy empoderado, que sabemos que tiene conflictos con Alvarado, y ahora, o sea, es un ministro. Yo recuerdo que cuando fue Priscila, que estábamos en el grupo WhatsApp, dice, tú dijiste Alvarado Interior, y yo, perdón, Alvarado hace GOP, y yo lo primero que pregunté, ¿y qué era Interior? O sea, ¿cómo sacas? Y no, funcionado. Ahora lo que Y ahora pasa lo es que, vas claro, a colocar en la prensa recuerda que todos los días. el vocero igual tiene un rol bastante duro frente a la Sí. oposición Exacto. y no va a conversar con Necesariamente. Ahora, A ver, en teoría pero- debiese hacerlo mejor constructor de que Mara acuerdos. Sedini, Sí. porque es parte del mensaje político. Claro. No, O sea, yo es que- creo Él que podría aquí- transmitirlo mejor. Lo- Y es un intento, creo yo, de empoderarlo Yo, políticamente. yo creo que acá García Ruminot a lo mejor va a agarrar ese rol más de muñequeo, el pirquinio de los votos, todo eso un poco Probablemente, se los porque va a dar ese es ese rol. ese es el rol y también y del él va a ser una secretario especie general como de presidencia. vicepresidente de la República, Claro. / vocero. Claro. Es que esa es la conversación que digo que no hemos tenido. Porque desde que sacamos
seguridad pública, de interior quedó como el líder político del gobierno y no hemos conversado Ahora, cuáles son sus funciones y debiesen ser. ya no va lo Dada de la camisa. oportunidad, ahora le pasamos vocería y probablemente Ya, pero eso es una el gobierno discusión. va a seguir así Pero- hasta que termine. pero Creo date que esa es cuenta una que- discusión que tenéis que tener de mucho más larga data, Claro, no obvio una que sí. discusión Ahora, que inventaste en los últimos 2 días. porque Obvio que me sí. da la impresión de que esto igual es una cosa un poco tensionada por los tiempos, porque hoy día tengo entendido que estaba la interpelación, Sí. era un informe de Contraloría, Exacto. había muchas presiones que hicieron que esto fuera hoy día y no después de la Ya, cuenta anual. Pero es que hoy día igual es un día bien especial. Se acaba de aprobar la idea de legislar Claro. por 90 votos. Le fue Por muy 90, bien al muy gobierno bien. la idea de Sí, legislar este megaproyecto. A lo mejor con esto también habían ciertas tensiones y esto todos sabemos que Quizás, se negocia. puede ser una Algo de moneda eso de se cambio. negoció. No. El cambio ministerial era una moneda de cambio. Yo solamente quiero decir que ayer, mientras esperábamos que esto que iba a ser a las 8 de la tarde y terminó siendo casi a las 21 horas, fue como a las 8:40 más o menos, hubo como de manera transversal voces tanto de izquierda como de derecha que nadie dijo así como, oye, pero cómo se les ocurre, todo así como era necesario. Sí. O sea, de Salvo manera la transversal. diputada. Bueno, la Salvo diputada Paz Charpentier, que claro, quedó que un poco atrapada en los tiempos, sí, ¿cierto? sí, estaba Sí. raro esa Pero declaración también. fíjate que es interesante tu hipótesis de la moneda de cambio, porque recuerde que en algún minuto la bancada del PDG combinó el tema de la ministra, Exacto. vocera, de la ministra de Seguridad. Entonces, si uno lo entiende así, Porque, Sí. porque la es el hipótesis- PDG hoy el que día había pedido la interpelación. Claro, y el PDG se cuadró hoy día los votos en Claro. sala, ¿cierto? Por lo tanto, pero nuevamente voy a la figura, claro, puede que la figura de Claudio Alvarado sea contradictoria por nuestra manera de entender la vocería, porque nosotros entendemos la vocería como una cuestión dura, ¿se entiende? Camila Vallejo, No, bueno, eso es culpa de Vidal, po. ahora Sí. Vidal y para ahí para adelante. Mira el claro. vocero. El vocero, que Sí, es como porque, nuestro no paradigma de sé, no vocería. recuerdo otros voceros que hayan dejado una huella antes de Vidal Claro. tan importante. tan importante, Pero- tan clara. Pero además también, No sé si Belisario Velasco fue vocero. no, era subsecretario del Interior. Del Interior. Pero que cumplía también un rol de muñeca política, ¿ya? Sí, sí. Velasco. Pero también si miramos, ¿cuál es el rol de Alvarado ahora? Claro, dirigir el Interior. Tú mencionabas algo, vicepresidente / ministro, La vocero. subdere igual todavía queda en el Interior. Pero claro, pero hay un finalmente rol de uno... coordinación política Pero finalmente del ese, gabinete, ¿ah? ese es el rol que tiene que Claro. tener. Entonces, Hoy día a lo tiene una la lanza persona, ahora. Y a la una carta- persona que tiene un cargo tan importante como ministro del Interior, sumarle la vinculación con la prensa, una prensa que, No, si eso es- que O a eso lo es mejor reconocido. les va a Diaria. delegar a Máximo Pavés hartas áreas de Yo interior. creo que vamos a tener una vocería ahora que es bastante más tibia de lo que tuvimos en su minuto, bastante más calculada políticamente. No, porque, eso está claro, Ahora, porque faltaba pero, el... ojo, cuidado, que sigue siendo el ministro del Interior un primo inter pares, o sea, Sí, sigue sí, sí, siendo sí, 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 el sí. hiperministro que coordina la agenda de Es los que demás ministros. finalmente, bueno, acá hay yo creo que una necesidad de limpiar, de pasar como por el estero y limpiar y seguir el camino, porque aun cuando han sido tiempos turbulentos, creo que el gobierno ha logrado estabilizar el voto, algo. Y prueba de eso es que obviamente ahora está pensando en el Senado, un Senado que la tiene algo difícil, pero igual es lograble, no es Sí, imposible. sí. Y yo creo que este proyecto va a terminar aprobado. Convengamos y que- está sacando a 2 de los 3 factores de ruido y Sí. día siendo la única que se salvó, la ministra que hoy día tenía un día administrativo. De ciencias. Pero, claro, pero en general, aquí, sin cambiar su estrategia, sin claudicar, hacer las concesiones necesarias, limpiarnos, aprender y seguir para adelante. Obviamente, narrativamente hay cero Ahora, crítica. convengamos Sí, pero- así que la ley de reconstrucción ha pasado con aplanadora. Sí, O sea, cero, no hay una oposición respecto a la ley, ¿ah? Entonces, en el fondo, en la Cámara de Diputados ya está bajo control y probablemente ya el Senado también lo va a tener Lo va- controlado. es No hay bastante- ninguna posibilidad que te rechace. El único frontón que va a tener va a ser el constitucional. claro, pero también yo creo que es importante lo que estamos conversando, la necesidad de la autocrítica por parte del gobierno, Nula. que es cero. O sea, el presidente Kast ayer en su discurso hablaba de maravillas de No, las sí, ministras que sí, salieron, sí. y este ejercicio de mover y de no hacer ingresar a gente nueva también va a tener un costo político posteriormente. O sea, no, con esto no se van a solucionar los problemas porque no era única y exclusivamente los problemas de la ministra Cedini o de la ministra Steiner en torno a la construcción de Yo- su discurso, sino que viene mucho Sí, más yo complejo. pensé que ni de vocería iba a poner Isabel Pla, por ejemplo, estilos de Se ese había- tipo se de había vocería. rumoreado Se había Isabel rumoreado Pla. Isabel Pla, que tienen un bagaje Es político. que eso que está- es lo que siguen le vigentes. faltaba, alguien que tuviera peso político. Y que Y no, finalmente... pero no los queda,
hacer ingresar, porque el diseño no lo va a cambiar. No, porque, o sea, aquí pensemos lo que hizo el presidente Boric, y uno tiende a hacer las comparaciones, porque Aunque sean odiosas. sí, pero hay ciertos elementos que son bastante comunes. Pensemos lo que hizo el presidente Boric, que cuando se da cuenta que su diseño no era el adecuado, más tarde que temprano hace un llamado al socialismo democrático, sacáis que existe, hace unos enroques ahí y llega al socialismo democrático y finalmente son, entre comillas, esos partidos que tienen una trayectoria histórica, que saben Sí, gobernar. es que sabes O sea, que Chile Vamos tiene un es gobierno que de creo que 8 ahí años, hay un al elemento, final. perdón, que tiene que ver con que uno puede decir es que no tienen con quién gobernar, y la verdad es que hay de sobra. Lo que pasa es que no hay de sobra en el Partido Republicano. Están peleados con los libertarios. Los libertarios probablemente ahí también hubiesen algunas figuras, algunos rostros que pudieran participar, pero están peleados también con los libertarios. Entonces finalmente se les reduce, y como no quieren cambiar el modelo de fondo, que es esta estructura de independiente, un par de republicanos, y le doy a cada uno de los partidos de Chile Vamos un ministerio y listo. Ahora, yo tengo una duda porque yo no soy del área política. Vale, siempre digo eso, ya yo vengo a otro mundo, pero Se pone el parche en telería, ¿qué Francisco. entendemos por diseño? Lo que entendemos por diseño finalmente es que él tiene principalmente un gabinete independiente, Sí. Sí. ¿cierto? Técnico independiente. Técnico Pero que independiente. yo no sé si es tan independiente, es Ya. leal al presidente. Claro, independiente en el sentido que no milita Claro, políticamente. claro. Política, Y no tienen mucha trayectoria Claro, política. entonces, probablemente las dos ministras que cayeron recién finalmente no Son tenían, independientes, no tenían tenían partido. partidos políticos Nadie las que protegió cuando tenían que que hayan proteger. por lo menos negociado una salida un poco más digna, ¿cierto? Porque no hubo una salida digna, Claro, con no. compararse. Segundo, no necesito negociar. Porque además los nombres, la estrategia, yo necesito negociar, pues si finalmente estoy en un gobierno de emergencia y yo tengo la mayoría, por lo tanto no necesito negociar, ¿correcto? Claro, ¿Sí? Eso también es un elemento del diseño. Y el yo tengo el poder. Claro. claro. Sí. De esa manera se para. Yo creo que esos son elementos, insisto, yo no sé el área, constitutivo del diseño, ¿cierto? Totalmente. Sí. Claro, claro. Y eso hace, claro, bajo esa hipótesis no cambió absolutamente nada y no No. va a cambiar. Porque ese es el discurso que tiene. Es que obviamente, por más allá de lo que uno puede criticar al gobierno, porque yo con ellos no tengo algunas diferencias técnicas, mis diferencias son mucho más de la comunicación y la política. Sin embargo, creo que ya por desgaste como sea, han logrado enderezar algo el buque. Entonces, no tienen de momento una señal para decir hay que cambiar el diseño. ¿Por qué? Porque como lo acaba de decir Priscila muy bien, su mayor batalla hoy día, que es la ley miscelánea, pichanga, como le queramos llamar, va a ser aprobada. Tutti frutti, sí, va a Tutti ser Frutti aprobado. va a ganar y va a poder establecer su corazón económico. Y ahora con la salida de la ministra Steiner, uno de los desafíos, yo creo que esa es la razón por la que ponen a un republicano, que a Rao, es empoderarse en la agenda de seguridad, y ellos sienten que ya aprendieron lo que tenían que aprender, y siguiendo con este diseño, ellos van a poder volver a conquistar y van a poder hacer las cosas bien. Yo solamente quiero detenerme en algo que me enseñó un muy buen amigo, que Héctor. Me enseñó, mire, es distinto vencer que convencer. Efectivamente, tú Totalmente. venciste. O sea, tú vas a vencer, porque en rigor tienes mayoría en la Cámara, tienes negociador, vas a vencer. Pero no vas a convencer. Porque el convencer es un arte más complejo, que está asociado a la negociación, a la transacción y reconocer falencia. ¿Cierto? Sí, no hay Y autocrítica. ahí, claro, comparto lo que se me señalaba Lucas de la llegada a un republicano más tradicional Del corazón. al tema del Ministerio de Seguridad, pero también uno se pregunta cuál es la expertise No. de O sea, él ayer- en temas de seguridad. Es que ayer planteaban que Martín Arrau fue intendente, él fue el primer intendente Sí. de Ñuble, cuando Ñuble se convirtió en región. Ahora, sabemos que él también fue parte del primer proceso constitucional, no obstante, Se creo- parece a un príncipe, a un príncipe de Inglaterra. tonto. Oye, Pero- sí. pero Oye, no, ahora aquí- que tengo lo dices, tenía un aire. Sí, Tiene un tiene un aire, tiene un Tiene un aire. Es realeza casi. Pero, Sí. pero acá lo que se había optado era por el mejor de los mejores, que era una persona que lideraba regionalmente el Ministerio Público. Entonces ahora tienen que probar una estrategia que sea más política. Ahora, ojo, señales. Hoy día, ¿con quién fue de los primeros con los que se reunió Martín Arrau? Con el director general de la PDI. Ujú. Claro. ¿Con Sí, quién? Porque Con tuviste algún problemita con institución por Claro. la cual Steiner, no sé si ya salió lo de Contraloría, estamos esperándolo para hoy día, ¿cierto? Pronto. Estamos viendo qué va a pasar con la situación de Consuelo Peña. Ayer también hubo una señal que me pareció tan interesante que después yo eché la memoria para atrás. Temprano, Mara Cedini salió a defender a Steiner, diciendo que había un gallito político, que efectivamente estaba en los planes de seguridad, que se habían hecho cosas, y al final la defendí y la defensora para la casa.
Como que uno ahora la ve en perspectiva y dije, ¿para qué le pidieron salir a hablar? ¿Como para ser el loco? Claro. Es que ahí también uno se pregunta ¿cuándo se planeó esto? Porque además, o sea, el ministro de Transporte estaba acá en la región del Biobío. Bueno, sí, debo decir que me canceló la entrevista que ¿Viste? tenía Por con esto. él y ahora entiendo por qué. Por esto. Que era por esto. Pero si yo tengo un viaje programado a la región del Biobío, por ejemplo, el caso del ministro de Transporte. Era de 2 días. De 2 días, y sé que viene un cambio de gabinete, cancelo el viaje. Yo no O sea, sé. me da la percepción vi a un poco. Yo creo que el viernes no lo sabían, ¿ah? Yo no veía Probablemente. Estaba en el Congreso. estaban en el Yo creo Congreso. que el viernes no lo García sabían. Ruminot y el ministro de Hacienda también estaban en el Congreso. por los dos. Está en el Congreso. Estaban en el Congreso. Entonces se nota que fue un muy tema rápido. muy O el fin de improvisado. semana o el lunes en la mañana. Muy, Más tardar muy- lunes en la Pero, tarde. pero, Claro. pero tomaste Antes que se pero votara. tomaste la decisión entre un grupo, un grupo más cercano, que es lo más lógico que tiene que pasar. Yo creo que la gota que rebalsó el vaso fue lo de Contraloría. Sí. Porque recordemos que la ley dijo que las comparaciones son odiosas, pero volvamos al gobierno de Boric cuando Toá es interpelada. Salió empoderada. Sí. Sí. Aumentó Sí. en la encuesta. Tirando para arriba. Claro, sí. y porque también el interpelador fue muy malo. Pero después, Steiner va antes de la interpelación a hablar al ¿Quién Congreso. fue Longton? Fue Longton. Sí. Y fue, hoy senador, y fue bastante mala Sí, el por desempeño de Steiner. Parecía, fue escolar. Fue un desempeño escolar, muy nerviosa, muy complicada, que es raro para un fiscal. Y Y a eso muchos- se suma la entrevista del viernes en Radio Agricultura. Claro, entonces muchos ya, incluso propios, no querían defenderla más, sabían que lo de Contraloría iba a ser un golpe duro, entonces sacaron al activo rápido y eso es lo que abre la puerta para el cambio. Pero como dice Francisco, aquí por eso no es un cambio de diseño. No. Porque aquí dijeron, esto en algún momento las vamos a aguantar y estas Claro. dos ministras las estaban aguantando. Sí. A Mara Cedini la tenían aguantándose 2-3 semanas porque sabían que en la primera luz de cambio ella iba a salir. Porque Ahora, además Marecini yo- no aparecía las últimas Bueno, semanas. Mara Seini también se le venía a Contraloría por lo del Estado Del quebrado. Estado quebrado. Pero Yo- además no aparecía en la Sí, prensa. O sea, no estaba fíjate hace que 12 por la días. puesta en escena y por las palabras de Kass, que en realidad tiene su tema, su forma de discursar, él fue muy emocional respecto a esto. ¿ah? Entonces, yo creo Dentro de lo fue- que él puede ser emocional. Dentro de lo que él puede ser emocional, porque es muy monocorde en su tono. Entonces, ¿qué pasa? Es que yo creo que él también fue combinado a tomar esta decisión. Sí. Sí. Él fue el combinado a Si tomar hubiese esta sido decisión. por él hasta el final con este gabinete. Hasta el final. Hasta el final. O sea, Porque- incluso él lo plantea en su discurso. Dice, Claro. yo no esperaba hacer estos ajustes. Claro, no, lo entonces parafraseo. fue- Pero no explica por entorno- qué lo está haciendo. Exacto. Claro, Porque su si además uno entorno- escucha la primera parte del discurso, las ministras lo estaban haciendo Claro. espectacular. Entonces, tal como está instalado, fue su entorno el que hizo ya presión. Dijo, ¿sabes qué? Pero saben que yo creo que también tiene que ver con un tema de la legitimación. Si esta gente igual ve redes sociales, igual se encuentra con la ciudadanía en la calle. Y por mucho que que además también digan, oye, no nos importan las encuestas Sí. te están Y O el sea, caso de sí. Steiner con 1 o 2 semanas cayó mucho y en un momento estaba con un 60 de O aprobación y sea, después no bajó. sé si les figuró a ustedes en su feed de las redes sociales un video donde increpan en Rapanui, o sea, en Rapanui, el ombligo del mundo. Estaban esperando a Cedini para darle un par de epítetos. Porque ya había una sensación de que no hay respeto tampoco por la Sí. autoridad, algo que es súper importante para este gobierno también. Yo tengo una teoría, no sé qué va a pasar con Steiner. Probablemente se dedique a ejercer su profesión. ¿Se acuerdan que tenía como una empresa con su marido, Su marido. exmarido? Algo Hay así? algo ahí. Sí, hay algo ahí Sí, también. medio raro A lo mejor también. por ahí ella va a dedicarse al ejercicio de su profesión. Pero yo me imagino a Cedini de vuelta a la ¿Sin trinchera. Sí, Sí. sí, yo Creo la que veo. Yo creo que sin un filtro año la y medio. tienen esperando Sí, en el pero- No, pero ponte a asiento. pensar una figura joven, ya se fogueó y no, has visto candidatos que tienen arrastran mucho más problemas y salen elegidos, Y ¿no? elecciones Yo no pronto. quiero desconocer la buena No. capacidad que tiene Mara Cedini Claro. para ser una vocera de guerra. Que Pero es no es aleonar lo que- las tropas. Sí, pero no es lo que Pero- se No, por necesitaba supuesto, para por ser eso había que vocera de sacarla de gobierno. ahí. No es el Por modelo de supuesto. sin No, filtro. por eso, No, no, por eso, porque yo por estoy eso. totalmente de acuerdo Ya, que tenía que salir Yo y era- fuese asesora Maracini y le diría vuelva sin filtro, sigue haciendo su pega, se puede postular a alcaldesa. Puede hacer un si le da podcast, mal, puede tener si le va programa mal la de YouTube. alcaldesa, está lista para ser diputada. O incluso Sí. puede, claro, o además también la posibilidad de incorporarse como asesor o como asesora de alguien en términos, no sé si comunicacionales, pero en cómo construir relatos y Claro, que ahora, porque lo que le coaching- faltó fue carrete político. Y el carrete, para una persona de 40 años, eso es lo que tiene. No, ¿cierto? por supuesto. Es fácil conseguir Es una mujer, carrete sí, una joven, mujer joven. No, joven. sí, yo Una creo que ella niña. se va a Para- reinventar súper bien. Steiner es más complejo. Porque Steiner siempre fue una apuesta y yo creo que quedó con muy mal sabor. y En una después. términos muy políticos, especializada. claro. Sí, Muy y, especializada. pero porque quiero volver a algo que dijo Priscila hace un par de intervenciones atrás. Y luego Oye, todo conversamos que dije, también que dije, en la muchas mañana- en la cosas. mañana sobre que todavía no tenemos
una jurisprudencia a lo Vidal del Ministerio de Seguridad. Sí, por supuesto. Y esta es la búsqueda en la que estamos ahora. En retrospectiva, el ministro que tuvo Boric, que estuvo un ratito, que no tenía presupuesto, mal no lo hizo, pero tampoco tenía nada mucho que hacer. No, pero es que lo que pasa es que Y Cordero él igual... venía de la justicia, pero desde sí el había derecho. una impronta de Sí, Cordero. pero porque él tenía la impronta de ser, Sí. hizo como de Cordero ministro de justicia, Sí, solo que de sí. seguridad. Pero Cordero igual Pero no tiene además- expertise en el área de administración pública. Sí, Por eso, es pero- abogado, pero tiene- sin tiene darle un- una gran Pero impronta sí. porque no tenía con qué jugar Claro. ni Pero poner sí tenía bombo. otra habilidad Fue correcto, blanda hizo un que desempeño lo correcto sin calificaban. destacar. Pero después, la apuesta que hace el gobierno de José Antonio Caz fue salir a buscar a alguien Oye, que persigue el fíjate que crimen. Lucas está dando un tema súper interesante porque finalmente las institucionalidades no maduran rápido. No, Me po. acuerdo mucho de la institucionalidad medioambiental, que ya lleva quizás supuesto. 2 décadas, que todavía tiene ripio. Sí, por Sí. supuesto, po. Entonces, ¿qué pasa? Que dentro de los tiempos del Estado, 5, 10 años Es poco. muy poco tiempo. Y eso es lo que estamos viendo con seguridad, con ciencia y tecnología. Ya, Y ahí, pero yo y quiero ahí hacer por el... eso Muy la, nuevos. la apuesta de Arrau es ahora ir a buscar a alguien Ahora, político, Arrau- a alguien de convicción propia Yo republicana. yo lo comparto. Si el tema es que era un gobierno de emergencia que tenía un gran plan también, que decía Que es una el trampa. Es un gran plan. el de las fronteras, Sí, por resulta- ejemplo, el plan pero no fronterizo. está, porque tú tienes súper De claro hecho, cuáles tengo son ese dato. Espérame. ¿Cuáles son las ideas del gobierno en temas de materia económica? Lo tenemos súper claro, podemos estar a Bajar favor el o en impuesto a la contra. Plan Esa. escudo fronterizo, 73% de reconducciones a la fecha, según datos del gobierno, y la zanja tiene un 40% de avance. Ya, Ya. ese es el dato. Ese Pero es el de ¿Hay todas fotos de formas, ese 40% de avance? no tengo idea, Y no la he entendemos visto, que la porque zanja unas es que hubo eficiente. eran Porque con- yo la foto que vi, no sé si ese era el 40%, ese era el 40%, no. Pero, No sé, pero además también Sí. el tema de la seguridad. Tú llevas... José Antonio Cast irrumpió en la política en 2016, hablando sobre seguridad, sobre economía, sobre migración. ¿Cómo en 10 años, si bien los delitos han cambiado y si bien ha habido transformaciones importantes dentro de los problemas de seguridad en nuestro país, estallido social de por medio, convenciones y además pandemia, etcétera, cómo tú llegas al gobierno Claro. sin un plan claro? Es que ¿Qué lo- cosas habían Es que, ¿sabes mencionado qué? en su programa? Yo tengo la impresión, una es la institucionalidad muy nueva. Cuando tú hablas, por ejemplo, de Hacienda, sabemos que Hacienda tiene pero es que Hacienda tiene 200, 150 años de historia, donde tú vienes escuchando este discurso y te hace sentido cuál es la herramienta para finalmente ajustar el presupuesto. Aquí no. Po. Aquí tú tienes una policía, tienes carabineros, tienes el ministerio, tienes la fiscalía. O sea, hay Pero hay mira, una jungla mira. que tú te puedes poner más plata Ya. y no te da lo mismo, no te da nuevos resultados. Pero querida ¿Entiendes, Leslie no? y niños, ¿cuántos estaban pensando voces para el gabinete? No había ministro de seguridad y le ofrecieron a Carter, que era senador Sí. electo por la Araucanía, esto. O sea, Carter, realmente es que Carter, no Carter. no había un rostro para esto. Y por lo tanto yo empiezo a pensar si en el rostro hay programa realmente. Es que, a ver, yo primero que todo tengo que decir que esos 10 años de José Antonio Caz son 10 años donde él hizo campaña, él es un Claro. muy buen ¿Sí? campañero. Sí, sí, sí. Y hacer propuestas y promesas, incluso más allá de las ideas como escudo fronterizo o plan cero delincuencia. Metáforas. Claro, obviamente, O o hipérbole, hipérboles. pero desarrollar esas ideas, yo creo que esas ideas sí están desarrolladas. El problema es que las desarrollaron sin entender cómo El funciona Estado. la coordinación El del Estado. Estado O sea, intersectorial. el Lo que ellos han problema- encontrado es que los tiempos, como ellos están acostumbrados, porque hay muchas personas que son neófitas en la administración pública, es que no funcionan lo que ellos esperaban. Entonces el problema es la guitarra. Claro. Obviamente, pero también es el match, Claro. porque ellos pensaron ¿verdad? que iban a tocar ¿Cómo? una guitarra eléctrica y les pasaron una Claro, guitarra o sea, de palo. es muy Un difícil. charango. es ¿Cuál es muy la canción? ¿Cómo dice la difícil. canción de Arjona? ¿El problema no es problema? Claro, Claro. claro. Es que estamos Ahora, entonces en obviamente, esta eso situación, es un pues. error también, nuevamente, del concepto del diseño, porque obviamente ellos debiesen haber puesto todas las pruebas para tener lo más real posible su impronta en seguridad. Y Sí. claramente hay... Ahora, bien, yo tengo dos improvisación. líneas. Una, bueno, sabe las palabras, pero es distinto construir una prosa. O sea, ellos manejan los tips, pero una cosa muy distinta, bajar a la política de un ministerio que no existe. No existe, o sea, muy reciente, ¿ya? Pero en segundo lugar, nuevamente, lo dije hace tiempo y es un mono porfiado, la trampa del lenguaje asociado a la palabra emergencia. Porque cuando yo pongo el contexto de emergencia, yo estoy obligándome a actuar rápido. Claro. Me obligo a actuar La rápido. prisión se la pusieron ellos. Claro, o sea, una persona tiene un infarto
y estás en un centro médico, sabes tú que tienes que aplicar el senador, aplicar la cuestión y listo, ahí está. Claro, porque Sí, está en emergencia. Y oramos con él, porque estamos en emergencia. Por lo tanto, la trampa en lenguaje es que yo le estoy pidiendo construir institucionalidad en emergencia. Claro. Y no funciona así. Y además, No, en funciona una así. lógica narrativa y este concepto del framing, donde tratamos de construir la realidad y la llevamos a esa emergencia, siendo que es cierto, Chile tiene problemas, ¿sabes? ¿No? Claro. Pero quizás la sensación de urgencia catastrófica que le pusieron a ciertos Claro. temas, hoy día les está pasando la cuenta y fue seguridad. Porque, por ejemplo, si un ministro de seguridad estuviera haciendo la impronta que tiene Poduje, yo creo que otro gallo cantaría, independiente de lo que les parezca Poduje, los Exacto. anticuerpos que genera, Pero pero estarías viendo a alguien de empoderado nuevo, que estás logrando en ser un un ministerio Volvemos, que tiene volvemos 100 años. a un No, tema. por supuesto. Sí, no, pero No, y por lo mismo nuevo entiendo lo que volvemos no a un funciona. tema Claro. sobre el tema de cómo vas habitando el Estado, cómo Y el vas cargo. poblando habitando el cargo y poblando el Estado. Y ahí es la pregunta que nos hemos hecho probablemente desde el mes de enero que se anunció el gabinete. ¿Acaso Chile Vamos no tenía cuadros políticos más preparados? Totalmente. ¿Acaso Republicanos no tenía cuadros políticos más preparados o el Partido Social Cristiano? ¿Acaso no existe alguien especialista en seguridad dentro de esta derecha y esta nueva derecha, independiente que milite o no milite en un partido político? Y eso es un tema, porque ahí yo me puedo preguntar, no sé si tan válidamente, si finalmente esto no está funcionando solamente porque, o sea, esto se mantiene así solo porque el presidente no quiere dar su brazo a torcer, Claro. o porque efectivamente cree que está haciendo lo correcto. Yo sí veo una emergencia en algo que me parece que ha encendido un poco las alarmas, al menos de las autoridades locales. Hubo un atentado en Contulmo. Ujú. Ayer detuvieron de manera bien cinematográfica a Wen Chuyan. Y eso significó 2 atentados más. Uno en un fondo, Miraflores creo que se llama, El Lautaro, y hoy día en Curacautín. Pero contiene la mañana. Ahí hay una emergencia. Se habla de que se están rearticulando algunos, no sé, resistencia mapuche lafkenche, resistencia no sé qué cosa era la que se adjudicó esto, de un tema que había estado tranquilo por mucho tiempo, y tanto así que se hablaba de desescalar el estado de excepción constitucional, tanto en Biobío como en la Araucanía, y ahí sí hay una emergencia, po. Ahí están pasando cosas, y cuál es la propuesta que tiene este gobierno de las cosas que para atrás se hicieron y que no funcionaron bien. Ujú. Bueno, ahí podemos incluso mirar, saltando dentro de las acciones que se han hecho en materia de seguridad, y volvemos a la ministra Steiner, o exministra ya, cuando se entra muy cuy, y cuando ella postea diciendo el Estado recupera. Entrate muy cuy, o esto de lo que ocurrió. Cuando dijo que el otro gobierno hiciera Claro, lo que no... o sea, Que yo no me los levanto. buenos recibían con balazos, O sea, yo no de me ahí con levanto, abrazo. claro, yo no me levanto en la mañana y digo, no tengo nada más que ir a hacer, quédate muy cuy. O sea, aquí hay un trabajo de la Fiscalía, hay un trabajo de la Policía, del Ministerio Público, de una serie de organizaciones. A Wentu ya los cabrón 5 años. Exacto. No es de los últimos 69 días, ¿ya? Sí. Estamos trabajando, A mí estamos me pensando en pasa- temas que son de larga data, a mí son de me pasa años. algo terrible. Y eso es que finalmente el Me pasa algo gobierno terrible porque cuando está mirando lo que se hizo cuando para tú atrás. haces la pregunta ¿y quién puede ser ministro de seguridad? Mi paradigma se va lamentablemente al ministro de Interior. Sí. Que es Claro. el perfil de una persona El sheriff. del sheriff, que es una persona calmada, pero No, una no persona que pensando en el ejecuta. exdiputado o diputado. No. No. sí. Ni tampoco el que anda con ponchos, pero No. en rigor te En va a la capa. figura de que anda con capa, perdón. Que te va lamentablemente a la figura del ministro de Interior, Sí. o si te vas a las figuras de los directores generales o de la policía O de Carabineros. o de Carabineros. Pero si se ponen a pensar, perdón, ¿qué pasó con Elizalde cuando ya dejó de tener seguridad en sus manos, mediáticamente hablando? Poco. Se dedicó a hacer un poco de política. Sí, pero no mucho tampoco. Y gravitar. Es que igual hay que recordar que los últimos meses el gobierno de Boric igual fueron bien... Claro. Estábamos esperando que el gobierno terminara Sí, nomás. claro. Como final de cumbia. Sí, Exacto. ya. Exacto. Ya se acabó Pero la de canción. todas formas, yo creo que tú me da la percepción de que puedes encontrar muchos más personas preparadas en política que tengan el... Porque, ¿qué es lo que te les falta acá? Que ya es claro en las ministras que acaban de salir, la muñeca política. Claro. Algo probablemente Arrau va a poder incorporar Sí, en la tiene muñeca mucho política. más. Tal vez no tiene la experiencia o la expertise en seguridad como la estábamos pensando, como esta idea del ministro de Interior, pero sí tiene una capacidad de muñequear políticamente en el buen sentido de la palabra, de buscar consenso. tengo- Además, Raúl tiene todo el perfil de poder ser un ministro de Sí. Interior 20 años más. No, por más. supuesto. Un insulsa. Mira, como decía un amigo, la estrella de él va asciendiendo. Claro, O sea, sí, va por de eso menos a más. yo no creo que... Claro.
Yo creo que no es un mal nombre a Raúl. Claro. Sin embargo, la dificultad que tiene en seguridad puede ser que aquí es un riesgo de comerse su capital político. Para que te des cuenta cómo te traiciona la mente. Lo primero que vi fue el currículum, ingeniero. Bienvenido sea. Pero, Colega amigo de Francisco. claro, pero ¿qué pasa? Que uno tiene el paradigma de que tiene que ser un abogado. ¿Me entiendes o no? Que no necesariamente Claro, tiene que ser eso un voy, abogado. pero hoy el hecho de que, bueno, quizás no tenemos claro el canon de que tiene que ser un ministro de seguridad. No lo tenemos. Oye, pero- Sabemos que Pero queremos como- acciones en seguridad, tampoco Claro. sabemos qué queremos. Pero si no había queremos. sectores de la derecha que no Como querían el el meme. Ministerio de Seguridad. ¿Perdón? Hay sectores de la derecha que no querían este En ministerio y su lo votaron en momento contra. sí, en su momento- momento lo votaron en contra. Sí. Claro. Ahora, yo en la mañana hablé cuando hablamos con la ley y yo lo escuché en otros lados, dos nombres que me hicieron mucho sentido. Rodrigo Delgado y Rodrigo Villa, Exacto. Claro. que son personas de Chile Vamos. Con un que- perfil que así, tienen un perfil como el que está muy de pensando. Hacienda, Y- claro, muy del y- y interior. y muy del de interior, político, porque claro. finalmente necesitas también llegar a consensos en el Ministerio de Seguridad Claro. con una institucionalidad que, como ya hemos señalado, no existe. Ahora, y yo creo tiene que a empezar Raúl, darse. voy a tirarme a la piscina. Yo creo que a Raúl no lo va a hacer mal, lo va a hacer bien. Porque Raúl tiene un perfil ejecutivo. Sí, eso sí, por eso Y yo va creo a que es un buen buscar nombre. éxitos, va a buscar un paradigma, éxitos notables en el corto plazo. O sea, obviamente, más allá de toda la conversación de los biministerios, Claro. que creo que debiésemos haber tenido esa conversación antes de normalizar las fusiones. O sea, este gobierno es tan portaliano que tenemos biministros igual que portales. Pero creo que los nombres, solamente por nombres y por trayectoria, lo que llevan ya en el gabinete, son mejores nombres que los que salen. Sí. Sí o sí, yo creo que es un reemplazo para mejor. Sin embargo, el hecho de que le demos doble pega es el motivo Exacto. y la Claro. tosudez de no Y yo- llamar más gente Claro. es lo que no me gusta. Sí, y yo creo que también hay una discusión que podemos tener después, que es parte de lo que hemos estado conversando, el rol de la vocería. En muchas partes del mundo, el vocero o la vocera de gobierno no tiene calidad de ministro, sino que tiene, aunque valga ser redundante, es alguien que hace de voceros. Puede ser una especie de, en Estados Unidos se llama secretaria de prensa, y donde se dedica a conversar con la prensa principalmente y bajar la parte del discurso, pero que responde directamente a lo que es la construcción de una estructura discursiva. ¿Podemos tener esa discusión? Yo creo que sí. Sería interesante que quizás nos replanteáramos como país si todos los ministerios que hoy día tenemos siguen siendo necesarios. Claro. Pero es una discusión que no se dio nunca en la discusión de la campaña. Él dijo que quería recortar ministerios, Sí, pero nunca pero cuáles ni cómo ni B, es un tema que si se vamos a discutir tiene que pasar por una discusión parlamentaria. Y Idealmente. El C, proyecto de ley. Oye, y esa, esas finalmente no lo reuniones, podemos hacer de un día para otro. y esas reuniones del comité político más chicas, cada vez más chicas, van a haber como Sí. 3 personas. ¿Quién quedó en el Ministerio Político ahora? Alvarado, García Ruminot, Seguridad, Arrau, ¿Ya? y creo que está Desarrollo Social, María O sea, Jesús Wolf. creo que la pusieron de nuevo. Hacienda también está. Hacienda. Quiró. Oye. Y ojo, eso es lo que quiero decir. Aquí hay dos líneas dentro del gobierno. Está Quirós y Rarazabal y García Ruminot y Alvarado. Yo creo que esta pulsada se va más para la segunda. Para la Para- segunda línea de claro. ese equipo. Ahora el segundo piso sale impoluto, ¿no? Sí, pero no se ¿Sí? pone ahí. Y Rarazabal también está Porque- en todas las reuniones de comité político. Porque en el gobierno, el segundo piso tiene un rol en esto. La Que- vocera transmite parte de lo que se planteó en el segundo piso. ¿Cómo estará esa relación? Oye, aprovechemos de hablar un poquito de lo que pasó ayer en el Congreso. Yo sé que ya envejeció porque, bueno, ya se aprobó. Todos los tiempos son Pero relativos. ayer, ustedes saben que, bueno, nosotros somos un poco friki, entonces yo estuve viendo la discusión. Friki. Estuve viendo un buen rato. No, yo nunca, yo estaba haciendo clases. así Un que buen no vi rato nada. y mientras estaba editando las notitas para el informativo estuve viendo la discusión y era un nivel de gritos, pero miren, digo que no sirvió de nada porque el asunto se aprobó, pero salieron epítetos bien fuertes en contra de Quirós. Quirós cuando habló la diputada frente amplista de Maule, se olvidó su nombre. No. Se paró y se fue, no escuchó la intervención de ella. Álvaro Ortiz dijo que la democracia cristiana no se iba a prestar para eso. Se hizo un punto, pero harto ruido y repocasa no es al final, pues sí. Pero No tengo tiene- entendido, recordemos, pero fue un voto duro, por así decirlo. El oficialismo es más PDG. Sí, 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 y, tenía los y notas de alguno voto. que otro, Al porque sacó Linco. a Mulet y a Linco. Sí. Claro, pero sí. Mulet se abstuvo. Se abstuvo al Se final. abstuvo, sí. Pero Y le Lincoln quitó uno al sí. otro. Sí, Claro, porque al le quitó- final... Pero Linco votó a favor. Votó a favor. Sí. Alinco votó a favor. Sí. Para Alinco siempre ha sido díscolo, ¿ah? Sí. Alinco es un hombre que disfruta la buena vida. Bien. Está muy bien, es un modelo a seguir. Mira, mal no lo, entendámoslo así. mal no Mal no lo- lo- pero es que- mal no lo claro, pasa. Ahí también te demuestra algo que Consuelo Veloso, perdón, Consuelo. no podía Consuelo, quedarme con eso. esto. El toque. Claro. hay cosas
que nosotros hemos conversado, pero quizás no hemos ahondado porque requiere un programa solo para ese tema, que es la oposición. O capítulo aparte, sobre todo la oposición progresista, que está más perdida Llevamos- que los Pero- judíos vagando pero por el ¿sabes por qué desierto. pasa Llevamos eso? 40 minutos y no hemos hablado de la oposición porque Pero- no, pero ¿sabes no por qué? figura. Porque no este gobierno existe. hace oposición a sí mismo. No, Claro. aparte de eso, Aparte y que logran negociar con la negociación del PDG, como no han tenido que ir todavía al Claro. Senado, la oposición es topside, pero incluso en el Senado ellos pueden salir a mirar y pueden conversar con Paulina Veloso, pueden conversar con Paulina Yarna Núñez. Núñez. No, Paulina Bodanovich. Paulina Volando. Porque Paulina Veloso fue ministra, dice. Sí, pues no, Veloso pero- menciona. Pero, de- pero de- podría encontrar y ni siquiera tener que llegar a hablar con el Frente Amplio, el Partido Comunista. Entonces, la oposición no es relevante, porque incluso con todos los vítores y que esto es una reforma para los ricos y toda su estrategia y el tsunami, que encuentro que fue una muy Pésima. mala y pésima forma de presentar su oposición, está perdida, no tiene estrategia, no ha hecho una autocrítica, no sabe cómo reencontrarse con el voto popular, no sabe reencontrarse con el chileno común y corriente, y en esa pasividad el dúo Alvarado-Ruminot se los está comiendo en el Congreso. Sí, y además también es que, o sea, yo escuché varios comentarios a Paulina Bodanovich, la escuché, no recuerdo si fue hoy día o ayer. A Álvaro Ortiz también, lo Ayer escuché, también. que dijo, bueno, esto era una crónica de una muerte anunciada, estos presidentes de los partidos hablaban sobre lo mal que lo está haciendo el gobierno, etcétera, etcétera, pero no ordenan su fila. No hay ninguna, como dijo Lucas, y que probablemente lo hemos escuchado muchas otras veces, la posibilidad autocrítica de reordenarse, reestructurarse. No negocian con No el PDG. negocian con el PDG. ¿Por qué no van ellos al porque PDG? pareciera ser que como que les da... Tirria. Fíjate que- Exacto, ¿cómo yo voy a ir a conversar con ese partido nuevo? Con Ojo. eso, con lo que ese se pone en la grupo. capa de Pinochet. Claro. ¿Cómo vamos a ir Entonces, a conversar ojo, con ellos? Nosotros que somos los partidos tradicionales, no, o sea, hay que mirar los nuevos escenarios políticos Y no lo están leyendo. y no lo están leyendo. No lo Pero están si leyendo. este a pesar de que tienen cambio- dirigencias que han Porque- cambiado. Es que este cambio no fue por la oposición. No. ¿Cuántos cambios constitucionales, o sea, perdón, cambios de gabinete han sido precisamente por presiones de la oposición? Sí, Aquí no, nada. no, esto fue un autogol. Esto fue el invierno, esto es sacarse el problema encima claro. y Ahora- tratar de ahora negociar. malas igual nominaciones del me, diseño me original. complica un poco la... Bueno, saqué la calculadora, esa es la mala suerte que tengo, pero cabo el 60% votó a favor de la ley, la idea de legislar. De la idea de legislar. Por suerte no llega a los 2/3. ¿Sí? Porque si tú tienes 2/3, tal como está alineado la fuerza hoy día, el panorama cambia mucho. Claro. Exacto. Ahora, obviamente, el Senado es más complejo porque en el Senado tienen 1 o 2 votos que pueden ir a conquistar nomás. Llegan a la mitad más uno, más Claro. o menos justo. Ya, pero ¿y a quién Claro. se pueden pololear ahí? Se pueden pololear a Calixto, Ah, se ya, pueden Calixto. pololear a Bianchi, se ahí pueden está. Sí, porque pololear Bianchi no se sabe muy bien para dónde pero, puede y ir. también se pueden pololear a Araya, a Pedro Araya. Esos Ya. son los Esos son los que pololeables. tú puedes pololeables. pirquinear. Sí, esos son los Claro. conquistables. Pero en el fondo, tal como está, se te alineó, pero perfecto, un 60%. ¿No? Y nuevamente eso es cómo la oposición no ha podido, incluso con un gobierno que le da opciones, aprovechar ese mensaje. Porque incluso el mensaje de que esta reforma era para los súper ricos no prendió. Ahora, yo no me complico tanto, sí, es verdad, pero me complico tanto. Yo creo que tiene que haber una travesía al desierto al estilo Alamán, ¿te acuerdas? Sí, sí, Sí. lo decía. Tiene una travesía al Pero desierto. que le la da- oposición. Yo para estoy de la acuerdo, cosa- Francisco, pero yo no Sí. siento que la estén haciendo. Es Claro. que no la No, están no han haciendo. partido camino, se han sacado los zapatos No. y han dicho vamos a peregrinar, Estaban compañeros. pensando en hacerla, pero tienen que hacerla. Pero es que no, o sea, si es que a muchos lo vamos a pensar, tenemos que hacerla, pero al final lo único que yo he leído de autocrítica fue lo que hizo Giorgio Jackson Y Boris también está instalando autocrítica. en diciembre, en enero Enero creo que fue. fue, y nada más, No, Boris porque también ni está siquiera, instalando ni siquiera, autocrítica. Pero lo que voy desde el es mismo que- Partido Es que Comunista, también ni ellos de Janet Jara. han respondido mucho al gobierno de Kast, porque obviamente ha sido un gobierno muy duro para ellos, pero eso le ha impedido hacer la autocrítica. No se han articulado tampoco, No. o sea, de ninguna manera acá se generó una especie como de reunión entre exautoridades, ahí estaba el diputado Rivas encabezando este movimiento, pero no tiene ninguna fuerza, o sea, hay solo buenas intenciones. Miren, me quedan solo unos minutos, quiero que tengo acá el reloj. Recuerden pedir más tiempo en los comentarios. Sí, Sí, más sí, tiempo en los comentarios, comentarios. Nos robamos 3 minutitos. También con estas cosas va a empezar a pasar con lado lo otro, pues los recortes. Ayer hubo una manifestación de la NEF y la CUP aquí, aquí cerquita, la delegación Son 7.000 presidencial. millones de pesos, Es mucha plata. menos en Lo 3 hospitales. Ya de lo región. hablamos lo que está pasando con eso. Hay temas igual que también van a empezar a pasar colados, como lo de la ministra Lincolado. Ya, ¿qué está pasando con eso? Sus reuniones que no las pasó por ley de lobby. Sí, como que va a acaparar la agenda esto hasta que tengamos la cuenta pública. Y mientras va a seguir avanzando El recorte. el recorte. Por supuesto, el recorte, porque finalmente
tiene que traducir discurso de Hacienda en hechos concretos, po. Ahora, el punto es, ¿irá a haber manifestaciones con respecto porque ahora no sé si hay manifestaciones con respecto a los trabajadores de la salud, ¿ah? Que O ellos sea, son muy organizados. ayer estaba la FENACH al menos Claro, Te están partiendo todos los procesos están empezando a organizatorios. partir. Con la Probablemente, más que una posición política, puede que tenga una manifestación de parte de las organizaciones sindicales. sindicales. Sí, yo creo que ahí el sindicales. tema, especialmente los recortes de salud, están afectando, y es interesante escuchar a alcaldes de Sí. oficialistas. el alcalde de Huachura. El alcalde de Huechuraba, que uno podría haber pensado que no iban a salir a criticar este tipo de medidas diciendo es que no pueden hacerse este tipo de recortes, Claro. porque estamos hablando de la salud. O sea, ¿cómo va a afectar? Porque además, por ejemplo, los hospitales de acá, de la región, tanto el de Los Ángeles, Higuera, el regional y otros más, también esto afecta a la salud primaria, porque tienen convenios con municipalidades para hacer exámenes. Sí. Entonces, Las ¿qué es- interconsultas. Claro, y la además interconsulta? ¿Qué es trabajan lo con que va a pasar con y además esa? trabajan con estrategias de No, recursos. y además- Porque no Ah, puedes o sea, pensar que 2.700 millones claro. de pesos por hospital, más o menos, que son 7.000 en esos 3 hospitales, es única y exclusivamente No, para hacer o sea, el gasto más tú- eficiente. o sea, un No, ya sabes, porque ellos dicen que desconocimiento- sacar gente que está con licencia. No. Sí, pero no te- Es o un sea, yo creo que no te mira, da. Es un desconocimiento del sistema, porque tú miras el hospital regional, que hace un tremendo trabajo, Hospital Higuera, que también son muy buenos, trabajan con una escasez de recursos, o sea, tú eres capaz de con poco hacer mucho. O sea, y el Entonces, hospital es administrar regional, miseria al final. y el Claro. hospital regional es el hospital de mayor complejidad Claro. del sur de Chile, que Sí. además no solamente atiende a la gente de la región del Biobío, De aquí para abajo. Pero con y resultados. incluso ¿cachai? de Ñuble, de Maule, que vienen para acá, De Temuco. con los buenos resultados, y además, donde usted lo mencionaban recién, o sea, hacen con muy poco, hacen muchas cosas. Y tú vas en la mañana y te encuentras con buses en muchas comunas del sur, Sí. del sur, Exacto, llegan que acá, vienen po. al hospital. En Janequeo tú ves Y más encima les dicen que tienen que ahora denunciar a los migrantes ilegales. Sí. claro, Pero no, es pues, que eso terrible. te Esa es otra demuestra historia. que el intento de control de la agenda el gobierno lo está haciendo de otra manera. Ya no es inundar la zona, ahora es generar caos, ¿no? Sí, sí, sí. Que la agenda siempre esté pasando algo, cosa de no poder tener el espacio Estar de arriba. retención Hoy día, constante. solo lo último, hoy día en la mañana hablábamos con Claudia Hurtado, militante UDI, Sí. y ella misma dijo, yo siento que defiende al gobierno, siento que han pasado 5 años. ¿Por qué? Porque también este nivel, o sea, para nosotros también. Solo quedan 46 meses Y más. quedan 46 meses. Si seguimos con este nivel, el nivel de desgaste, no solamente de nosotros, Vamos a pobres. necesitar todos ansiolíticos como sí, país. no, Todo terapia. Pero, Lo que está en clotrimazol, Xanax nos vamos a Para- llamar. pero la a mayor- ciclodiazeprina me hace Pero súper bien para mayor dormir. desgaste material es mayor Pero- cantidad de errores. Pero Sí, obvio. tiene que ver Obvio con que sí. eso, el Sí, desgaste claro. no solo de la política y el desgaste, Claro. cómo esto nos va a presentar para el próximo Claro. proceso electoral. Ya, no nos desgastemos más porque nos van a retar. Ya, a ver, algunas cositas. La próxima semana nos vamos a ver en la previa de la cuenta pública, así Sí, que sí, vamos sí. a ir desglosando Sí. algunas cosas de lo que se espera. Bueno, acuérdense que estamos en YouTube, en Canal 9.0, renovado sitio web, y también en Spotify para que nos vaya escuchando, comentando, y también, bueno, saluda a los bots de siempre. Y a los haters. Lucas También. Serrano, Muchas gracias. Leslie Augusto. Briseño, Muchas Francisco gracias. Gatica, Andrés Oñate, y usted, gracias por su sintonía. Le mandamos un abrazo. Somos lo que está en juego. Disfruta este fin de semana largo. Canal 9 Bio Televisión presentó Lo que está en juego podcast.